Antiguamente, y no tan antiguamente, para que un rostro fuera considerado bello o atractivo, tenía que poseer una simetría perfecta. Hoy en día, afortunadamente, tenemos una visión mucho más amplia sobre la belleza y entendemos que hay mucha belleza y atractivo también en la falta de perfección, es decir, en un cuerpo asimétrico o en un rostro asimétrico. Sin embargo, se siguen haciendo estudios para entender cuáles son las características de un rostro atractivo, qué es lo que nos llama la atención cuando miramos a otra persona y decimos, es una persona atractiva. Y uno de estos estudios realizado en la Universidad de Osaka demuestra que el rostro bello sigue siendo considerado el rostro simétrico, de rasgos no muy llamativos, sino bastante comunes y equilibrados. Es decir, unos rasgos de tamaño y posición perfecta, ¿no? Que encajan perfectamente. ¿Y cuál es el fundamento de esta teoría? Según el psicólogo Gillian Rhodes, el fundamento es que la simetría está relacionada con la buena salud. Nuestro propósito biológicamente es uno reproductivo, ¿no? Uno evolutivo. Es decir, que estamos aquí para reproducirnos y de esta manera asegurar la evolución de la especie. Teniendo en cuenta eso, por supuesto, buscamos personas con las que llevar a cabo esa acción, personas que sean saludables, que permitan la evolución de la especie. Y la persona considerada saludable es la persona que posee simetría. Y esta información la ofrezco porque sé que hay algunas mujeres que forman parte de la familia de las clásicas que no se consideran lo suficientemente atractivas o llamativas. Porque sabemos sobre el dramático suave, que tiene un cuerpo llamativo, unos rasgos exóticos. También sabemos lo mismo sobre el romántico teatral, sobre otros tipos de cuerpo, ¿no? Los que tienen algo de chispa, algo que llama la atención. En cambio, las clásicas dicen, bueno, nosotras no tenemos nada que llame la atención. Todo lo contrario, puede que tengáis justo lo que llama la atención. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a entender qué es un rostro simétrico o un cuerpo simétrico, en qué consiste exactamente. Vamos a hablar un poco de la respuesta C del test de Kibi. Y no voy a ir pregunta por pregunta porque se puede resumir muy fácilmente todo lo que significa esa respuesta. Si habéis hecho el test, sabéis que en la C siempre pone moderado, equilibrado o ni largo ni pequeño, ni ancho ni estrecho. Es decir, que parece que nos indica algo que no es, no lo que es exactamente. Sus brazos no son ni largos ni cortos, sus piernas igual. Su torso no es ni alargado ni cortito. Y sí, es cierto, nos gustaría saber otras maneras o tener a mano otras herramientas para identificar el tipo de cuerpo clásico, pero estas son las mejores herramientas, la moderación. Aunque bueno, el mismo Kibi dice que puede haber variaciones y cuando esas variaciones se acumulan, es decir, que una mujer clásica, aparte de ser moderada, por lo general tiene unos ojos grandes, unas mejillas redondas, un pecho más prominente o la carne más blandita. Si hay 3-4 características que ya la separan de la moderación, entonces ya, si sus formas son redondas y más blandas, la podemos llamar clásico suave. Pero su base sigue siendo clásico. Gran parte de sus características son moderadas. Si por lo contrario tiene rasgos afilados o una estatura más alta, los brazos quizás más largos, la mandíbula más definida, los hombros más anchitos o las caderas más anchitas,
Entonces ya notamos ahí la energía yang masculina y si se presentan 3-4 características dramáticas masculinas aparte de todas las demás moderadas, entonces está claro, nos vamos hacia el clásico dramático. Ahí hay una mezcla, moderación hay desde luego, pero sí también hay algo de dramatismo. Y aparte del hecho de que la simetría es algo bastante ambiguo, también es verdad que a veces es posible que detectes alguna asimetría en tu cuerpo y que digas, bueno, ¿sabes qué? Yo como tengo asimetría es imposible que forme parte de la categoría de las clásicas. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy sencillo, la manera de ganar peso. Porque existe este estereotipo de que no hay mujeres de tipología clásica voluptuosas o curvy o plus size. Es totalmente erróneo, por supuesto que las hay, como en cualquier tipología kibi, también en la tipología clásica hay mujeres de todos los tamaños y las formas. Y a veces, por la forma de engordar, puedes pensar que no formas parte de esta categoría. Por ejemplo, si eres clásico suave, ganarás peso en la zona de la cintura. Eso hace que tu cuerpo se vea más redondo, ¿no? Si esta parte de en medio del cuerpo engorda, te ves más redondita. Y al verte la cintura, puedes pensar, vaya, tengo una cintura muy ancha o muy visible, o sea que yo no tengo simetría y es imposible que sea clásica. No, puede que simplemente seas una clásica con más energía romántica y que por eso tengas más formas, no tengas esa forma redonda. Por otra parte, si eres clásico dramática, ganarás peso en la zona de las caderas. Y tus caderas se pueden ensanchar tanto que incluso pueden darte una forma de pera o de triángulo. Entonces, al ver tus caderas, pensarás, es imposible que forme parte de la familia de las clásicas porque no hay simetría. Mis caderas destacan, son evidentemente más anchas que el resto de mi cuerpo, que mis hombros, mi pecho. No, aún así, recordemos, los huesos siguen siendo simétricos. A pesar de que tú ganes forma, ganes carne, peso, los huesos mantienen su simetría. Y si todas las demás características indican que eres clásico dramática o gran parte de ellas, no por tener algo destacable, que son tus caderas anchas, deberías descartar este tipo de cuerpo. A pesar de haber hablado tanto sobre simetría y moderación, sigo teniendo la impresión de que son palabras demasiado difíciles de explicar con ejemplos concretos. Por eso creo que en ocasiones es más cuestión de esencia que de fisionomía. Incluso puede aceptarse una ligera asimetría si tu esencia clásica, es tan fuerte que no puedes identificarte con ninguna otra tipología. David Kibbe dice que es una cuestión de identidad de imagen, no de tipo de cuerpo. Es lo que él llama en inglés Image ID. Con este sintagma, identidad de imagen, le da mucho poder a la esencia, por encima a veces del tipo de cuerpo. Por lo tanto, si estás dudando entre varios tipos de cuerpo, entre los cuales está el clásico, y aparte de eso también tienes esencia clásica, eres elegante, sencilla, sofisticada, calmada, tranquila, entonces es muy probable que seas clásica o algún subtipo clásico. Bueno, espero que este video os haya resultado útil. Si tenéis cualquier pregunta, duda o sugerencia, sabéis que me la podéis dejar en los comentarios y os contesto con mucho gusto. Si os ha gustado el video, no os olvidéis de darle a like y a suscribirse para ver más contenido de este tipo. Gracias y hasta la próxima.